Hablo 9 idiomas. La camarera negra dice con orgullo. El millonario ríe hasta que se da cuenta de la verdad. ¿Y si quien te sirve el café supiera más del mundo de lo que jamás imaginaste? Maya limpió la mesa de mármol de Romanos, el restaurante más exclusivo de la ciudad. Mientras la lluvia tamborileaba contra los altos ventanales, su amable sonrisa no se desvaneció, ni siquiera cuando los clientes apenas levantaban la vista de sus teléfonos para apreciar su presencia. Llevaba 2 años trabajando allí, ahorrando cada céntimo, mientras los clientes adinerados hablaban de sus negocios en voz baja. A su alrededor, la mayoría solo veía su uniforme y asumía que conocía su historia. No tenía ni idea de que tras sus ojos pacientes se escondía una mente capaz de gestionar conversaciones en 9 idiomas diferentes, ni de que sus dedos, ahora, cargando platos y recogiendo mesas, en su día escribieron trabajos de investigación que desafiaron a profesores de prestigiosas universidades. Al acercarse a la mesa 12, donde un hombre elegantemente vestido estaba sentado solo, mirando su costoso reloj con evidente irritación, Maya no tenía ni idea de que esa noche lo cambiaría todo. ¿Desde dónde me miras esta noche? El hombre de la mesa 12 era Richard Blackwood, un magnate inmobiliario cuyo rostro aparecía regularmente en revistas de negocios. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado, y su traje a medida probablemente costaba más de lo que Maya había ganado en 3 meses. Llevaba más de 1 hora esperando a su invitado a cenar, apretando la mandíbula cada vez más. Cuando Maya se acercó con la carta de vinos, apenas levantó la vista. Por fin, murmuró. Pedí el tinto de la casa hace 20 minutos. A Maya se le encogió el corazón. Le habían asignado esta sección solo 5 minutos antes cuando otro camarero llamó diciendo que estaba enfermo, pero mantuvo la compostura, algo que había aprendido tras años de lidiar con situaciones mucho más desafiantes que clientes difíciles. Disculpe la confusión, señor. Lo atenderé enseguida, dijo en voz baja. Al darse la vuelta para irse, vibró el teléfono de Richard. Respondió con un agudo silbido. Luego, su expresión se tornó de pánico. Maya no pudo evitar oír mientras se quedaba cerca, ajustando el centro de mesa de la mesa vecina. ¿Qué quiere decir? El traductor no apareció. La voz de Richard se elevó ligeramente. El contrato de Petrov vale $50 millones. Necesito a alguien que hable ruso con fluidez, y lo necesito ya. Maya aguzó el oído. Entendió cada palabra de la conversación, habiendo crecido en un hogar donde se hablaba ruso a diario. Su abuela había huido de Moscú hacía décadas, llevándose consigo solo historias y un idioma que había transmitido como preciadas reliquias. Richard terminó la llamada y dejó el teléfono sobre la mesa, ganándose miradas de desaprobación de los comensales cercanos. Maya se acercó con cautela con su vino, con la mente acelerada. Se había prometido a sí misma, al empezar este trabajo, que mantendría un perfil bajo, ganaría su dinero y evitaría complicaciones. Pero algo en la genuina preocupación en los ojos de este hombre poderoso despertó su compasión. Disculpe, señor, dijo en voz baja, dejando su copa. No pude evitar enterarme de su situación con el traductor. Richard la miró por primera vez esa noche, con los ojos llenos de desesperación. A menos que hable ruso, no veo cómo puede ayudarme, dijo, con desdén, pero luego se dio cuenta de lo grosero que había sonado. Incluso con el estrés, se dio cuenta de lo grosero que había sonado. Lo siento, eso estuvo fuera de lugar. Es solo que todo mi negocio depende de esta reunión. Y ahora, en realidad, Maya interrumpió suavemente, hablo ruso, junto con otros 8 idiomas. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, como un puente que ninguno esperaba encontrar. Richard miró a Maya como si ella acabara de afirmar que podía volar. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro, pero no era la que Maya esperaba.
Era la sonrisa condescendiente de alguien que creía haber oído una mentira divertida. 9. Idiomas. Se rió entre dientes, negando con la cabeza. Escucha, cariño. Agradezco que intentes ayudar, pero necesito un traductor profesional, no a alguien que cree haber aprendido idiomas con videos de YouTube. Su risa se hizo más fuerte, atrayendo la atención de las otras mesas. 9 idiomas. Eso es rico. ¿Qué sigue? ¿Me vas a decir que tú también tienes un doctorado? Maya sintió que el calor subía por sus mejillas, pero no por vergüenza, de un dolor familiar por ser subestimada, porque su verdad, desestimada antes de que nadie se molestara en escucharla. Había sentido esta punzada innumerables veces desde que llegó a Estados Unidos, cuando los profesores cuestionaban su investigación, cuando los posibles empleadores veían su acento como una limitación, cuando la gente asumía su inteligencia basándose en su apariencia o su trabajo actual. Ruso, español, francés, italiano, portugués, árabe, mandarín, japonés e inglés, dijo en voz baja, con la voz firme a pesar del temblor en sus manos. Podría ayudarlo con su reunión, señor Blackwood, pero entiendo si prefiere esperar a alguien más. La risa de Richard se apagó lentamente mientras estudiaba su rostro. Había algo en su tono, una serena dignidad, que lo hizo detenerse. Pero sus prejuicios estaban profundamente arraigados, forjados por años de asumir que la riqueza y la educación iban de la mano, que la inteligencia se podía medir por la ropa que vestía o el barrio del que provenía. Mira, seguro que tienes buenas intenciones, dijo, con la voz más suave, pero aún condescendiente. Pero este es un trato de $50 millones. No puedo arriesgarlo. Se detuvo, pero el daño ya estaba hecho. La frase inconclusa quedó suspendida entre ellos como una bofetada. Maya asintió lentamente, comprendiendo exactamente lo que iba a decir. Ya lo había oído antes con otras palabras, de diferentes personas que la miraban y solo veían lo que esperaban ver. Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta al video. Mientras se giraba para irse, el teléfono de Richard volvió a sonar. Los inversores rusos habían llegado temprano y esperaban en el vestíbulo. Su rostro palideció al darse cuenta de que su tormenta perfecta estaba a punto de estallar. Las manos de Richard temblaban mientras miraba su teléfono. El mensaje era claro. Señor Blackwood, llegamos temprano. Con ganas de cerrar el trato. V. Petro. El pánico se apoderó de su pecho como una tenaza. 2 años de negociaciones, innumerables vuelos a Moscú, cientos de miles en gastos de preparación, todo a punto de desmoronarse porque había confiado en un traductor que se había echado atrás en el último minuto. Miró desesperado a su alrededor, como si un intérprete certificado de ruso pudiera surgir de la nada. Otros comensales continuaban sus conversaciones, ajenos a su crisis. El suave murmullo de sus voces le sonaba a burla. Entonces, sus ojos se encontraron con Maya, de pie junto a la puerta de la cocina, revisando su bloc de notas con la misma paciente concentración que había mostrado durante toda la noche. Por primera vez, Richard la miró de verdad, no como la camarera, sino como una persona. Notó su porte, erguida y digna. A pesar de su desdén, vio inteligencia en sus ojos oscuros, la clase de sabiduría serena que emanaba de haber superado desafíos que probablemente él nunca había enfrentado. Y algo más lo impactó. No parecía ofendida por su duda, solo tristemente impasible, como si ya hubiera capeado la tormenta muchas veces. El ascensor sonó en el vestíbulo del restaurante. A Richard se le encogió aún más el pecho. En 5 minutos, los inversores rusos estarían sentados a su mesa, listos para negociar los términos en su lengua materna, y él estaría sentado allí como un tonto que ni siquiera sabía saludar. Su orgullo lo había rodeado durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo pedir ayuda,
especialmente a alguien a quien ya había insultado. Maya apareció a su lado, llenándole el vaso de agua con manos firmes. Señor Blackwood, dijo en voz baja. Los caballeros de su reunión están tomando asiento. ¿Quiere que los acompañe? Su amabilidad, ante su anterior rudeza, le hizo un nudo de vergüenza en la garganta. Maya, dijo, y ella pareció sorprendida de que hubiera aprendido su nombre. Sobre lo que dijo antes de hablar ruso. Hablaba en serio. Ella asintió con una expresión cuidadosamente neutral. Sé que fui despectiva. Sé que probablemente no merezco su ayuda después de cómo actué. Pero estos hombres llegarán en cualquier momento, y yo. Su voz se quebró ligeramente. De verdad necesito ayuda. Maya estudió su rostro, viendo más allá del costoso traje al hombre asustado que había debajo. ¿Alguna vez se ha enfrentado a algo así? Háganoslo saber en los comentarios. Señor, de hecho, Petrov habla un inglés excelente, dijo en voz baja. Pero las negociaciones comerciales, sobre todo en Rusia, se basan en el respeto, en demostrar interés suficiente para tratarlos en su idioma. Richard abrió mucho los ojos al comprender las palabras de Maya. No se ofrecía solo a traducir. Entendía los matices culturales, las reglas tácitas que podían hacer o deshacer acuerdos internacionales. Antes de que pudiera responder, 3 hombres distinguidos con abrigos oscuros se acercaron a su sección, encabezados por el matrae. El hombre más alto, de sienes plateadas y ojos amables, recorrió la sala con la mirada hasta posarse en la mesa de Richard. Gospin Blackwood, gritó el hombre en un inglés con acento, extendiendo la mano al acercarse. Richard se levantó rápidamente, casi tirando su copa de vino. Señor Petro, sí, bienvenido, tartamudeó Richard, mirando nerviosamente a Maya. Ella avanzó con suavidad, como si hubiera formado parte del plan. Todo el tiempo. Dabro. Pelovit Venaz, restaurante, Maya dijo, calurosamente a los inversores rusos, dándoles la bienvenida al restaurante en un ruso perfecto. La transformación en sus rostros fue inmediata. La sorpresa se transformó en cálidas sonrisas mientras respondían en un ruso rápido, claramente, encantados de ser recibidos en su lengua materna. El señor Petro se volvió hacia Richard con las cejas arqueadas. Su socio habla. Un ruso excelente, señor Blackwood. Muy impresionante. Richard abrió la boca para explicar, pero la cerró, al darse cuenta de que Maya acababa de salvarlo de una primera impresión vergonzosa. Mientras los hombres se acomodaban en sus asientos, Mia facilitaba la conversación a la perfección, traduciendo no solo palabras, sino también contexto cultural. Cuando Richard mencionó su admiración por la arquitectura rusa, Mia transmitió su entusiasmo de una manera que hizo que Petro sonriera de orgullo. Cuando los inversionistas compartieron sus preocupaciones sobre las prácticas comerciales estadounidenses, Maya ayudó a Richard a abordarlas con sensibilidad y comprensión. Pero la verdadera magia ocurrió en un momento crucial cuando Petro hizo una broma en ruso que habría fracasado en una traducción literal. En cambio, Maya le susurró a Richard, está probando tu sentido del humor. Ríete. Y pregúntale por sus nietos. Mencionó antes que tiene fotos. Richard siguió su consejo y, de repente la sala se llenó de cálidas risas mientras Petrov mostraba con orgullo las fotos en su teléfono. 2 horas después, mientras los rusos se preparaban para irse, Petrov estrechó firmemente la mano de Richard. Tenemos un trato, amigo mío, tu equipo. Ellos entienden el respeto. Esto es importante en los negocios. Sí. Mientras se alejaban, todavía charlando alegremente en ruso con Maya, Richard se quedó atónito por lo que
Acababa de suceder. Si has disfrutado de esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras. Maya comenzó a retirar los platos de postre, moviéndose con la misma eficiencia silenciosa que había mostrado toda la noche. Pero ahora Richard vio algo que antes extrañaba. La gracia de alguien que se había comportado con dignidad a través de innumerables desafíos, sin perder nunca su capacidad de amabilidad. Richard se sentó en el comedor vacío, observando a Maya terminar su trabajo con la misma atención que había dedicado a cada detalle de la noche. Los demás clientes ya se habían ido hacía rato, y el personal del restaurante se disponía a cerrar. Su mente daba vueltas con preguntas que finalmente estaba listo para hacer, y respuestas que finalmente estaba listo para escuchar. Maya, la llamó suavemente. Ella levantó la vista de limpiar la última mesa, con expresión paciente, pero cautelosa. ¿Podríamos hablar un momento, por favor? Ella asintió y se acercó, con las manos juntas en silencio. Tengo una deuda enorme contigo, empezó Richard, con la voz cargada de emoción. No solo por esta noche, aunque salvaste mi contrato más importante. Te debo una disculpa por mis suposiciones, por mi rudeza. Hizo una pausa, luchando con palabras que le parecían inadecuadas. ¿Quién eres realmente? Maya se sentó frente a él, bajando la guardia por fin. Era profesor de lingüística en la Universidad de Moscú antes de que mi familia llegara a Estados Unidos hace 5 años. La situación política nos hizo inseguros. Mis credenciales no se transfirieron fácilmente, y mientras trabajo para recertificarme, hago esto, señaló el restaurante. Es un trabajo honesto y paga la escuela de mi hija y mis clases nocturnas. Richard sintió que algo se movía en lo profundo de su pecho, un muro que ni siquiera se había dado cuenta de haber construido se derrumbaba. ¿Tu hija? Tiene 8 años. Ya habla 4 idiomas y quiere ser diplomática de mayor. El rostro de Maya se iluminó de orgullo. No sabe que mamá sirve mesas. Solo sabe que mamá trabaja duro para tener oportunidades. Maya. Richard empezó y luego se detuvo. Una simple disculpa le pareció hueca tras semejante revelación. En lugar de eso, sacó su tarjeta de presentación y escribió algo en el reverso. Tengo contactos en el Instituto Internacional de Idiomas del Centro. Ayudan a profesionales como tú a gestionar el proceso de certificación, y mi empresa necesita a alguien que dirija nuestro departamento de relaciones internacionales, alguien que entienda que el respeto trasciende todas las barreras lingüísticas. Maya miró la tarjeta con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino al reconocer un puente inesperado que aparecía cuando casi había dejado de buscarlo. 3 meses después, Richard recibió un mensaje con foto de Maya, el certificado del cuadro de honor de su hija, con una nota que decía, «Gracias por recibirme». Sonrió, recordando la lección que una camarera le había enseñado a un millonario sobre la diferencia entre tener dinero y tener valor. Si te gustó esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para recibir más historias conmovedoras. A veces, los momentos más poderosos no provienen de hablar 9 idiomas, sino de aprender a escuchar con el corazón abierto. Gracias por acompañarnos en este viaje de conexiones inesperadas y segundas oportunidades.